En esos años, cuando el campo todavía se medía por el polvo en las botas y por el olor de la tierra al amanecer, había lugares donde el agua valía más que un jornal. No agua bonita, de río claro, agua de pozo, con gusto a hierro, que salía a fuerza de motor y paciencia. Y cuando el agua fallaba, el campo entero se quedaba sin voz. A un lado de un canal angosto, en un rincón de la propiedad, vivía Isidro Aguilar. No en una casa como las de la gente bien, sino en un cuartito hecho con tablas viejas y techo de lámina, donde el viento se metía como si también fuera dueño. Allí, junto al motor del pozo, Isidro cuidaba lo que pocos cuidaban, el pulso del rancho. Isidro no era joven, andaba por los 40 y tantos, pero el trabajo le había puesto años encima sin pedirle permiso. Era de cuerpo delgado, fibroso, espalda un poco encorvada por cargar cubetas, herramientas, mangueras. Tenía la piel morena curtida por el sol y una mirada tranquila, de esas que no buscan pleito, pero tampoco se pierden. En la cara se le marcaban líneas de cansancio alrededor de los ojos, como si el sueño le hubiera quedado siempre corto. Desde muy temprano, antes de que el gallo terminara de anunciarse, Isidro ya estaba despierto. Se levantaba despacio, se lavaba la cara con agua fría de un balde y salía a revisar el motor. La mañana olía a leña húmeda y a tierra seca. A veces, cuando el aire venía del norte, traía también olor a pasto pisado y a ganado. En su cintura, Isidro cargaba dos cosas como si fueran parte del cuerpo. Una era una llave inglesa gastada. La otra era un rosario pequeño, de cuentas oscuras, que guardaba en el bolsillo como quien guarda una promesa. No lo sacaba para lucirse, lo sacaba cuando la noche se ponía dura y el silencio se le sentaba encima. Su compañía era un perro flaco, de pelaje oscuro y orejas despiertas, que se había quedado por ahí un día, sin dueño claro. Isidro le puso Sombra, porque aparecía y desaparecía sin hacer ruido, y porque siempre caminaba cerca, como cuidando sin pedir nada. «Vámonos, Sombra», le decía Isidro, y el perro se levantaba como si entendiera el peso del día. El trabajo de Isidro era sencillo de explicar, pero pesado de vivir. Mantener el pozo funcionando, cuidar que el canal no se tapara, revisar las válvulas, evitar fugas y estar listo cuando algo tronara. Porque en el campo las cosas no avisan con educación. Un día giran y al otro día se mueren. El patrón, don Severo Montalvo, era dueño de hectáreas y de un nombre respetado en la zona. No hablaba mucho con Isidro. Lo veía como se ve una herramienta, útil mientras no se rompa. El que sí le hablaba era el capataz, Baltasar, un hombre de voz dura, mirada rápida y manos que casi nunca se ensuciaban. «Tú aquí vienes a obedecer, Isidro», le repetía. «El agua no puede fallar. ¿Entendiste?» Isidro asentía sin discutir. No porque no supiera defenderse, sino porque sabía lo que costaba una palabra mal puesta. Había aprendido a guardar el carácter como se guarda el último pedazo de pan, para cuando de verdad haga falta. Por las tardes, cuando el sol bajaba y el aire se ponía menos cruel, Isidro se sentaba en un tronco y comía lo que hubiera: frijoles, tortilla, a veces un pedazo pequeño de queso seco. Miraba el canal correr con esa calma engañosa, como si el agua no supiera del hambre de los hombres. Y así pasaban los días: motor, canal, válvula, silencio. La vida de Isidro era como el pozo. Trabajaba por dentro, sin aplausos, para que otros pudieran vivir arriba. El problema empezó con un ruido feo, de metal que raspa, como si el motor se quejara por primera vez en años. Era una mañana de calor temprano, de esas que ya nacen cansadas. Isidro escuchó el sonido y el cuerpo se le puso alerta. Corrió al cuarto del motor. El aire estaba denso, olía a aceite caliente. El motor temblaba más de lo normal. «Aguanta, aguanta», murmuró Isidro, como si le hablara a un animal enfermo. Cerró una válvula, ajustó una tuerca, revisó la manguera. Y de pronto, el motor se apagó. No suave, se apagó como quien cae al suelo.
El silencio que quedó fue peor que el ruido. Isidro se quedó un segundo inmóvil, con la mano sobre la carcasa caliente. Escuchó el canal. El agua empezó a bajar, a hacerse lenta. Un pozo apagado es un corazón parado. Sombra, dijo, y el perro lo miró como entendiendo que venía un día duro. Isidro salió a buscar al capataz. Lo encontró cerca de los surcos, con 2 hombres descargando costales. Baltasar lo vio venir y antes de que Isidro hablara, ya traía el gesto torcido. «¿Qué?», escupió. «Otra vez con tus problemas». «Se apagó el motor», dijo Isidro, sin rodeos. «Necesito refacción y aceite. Se está calentando de más desde hace días». Baltasar lo miró como si Isidro estuviera inventando. «Tú siempre con tus cuentos. Si se apagó es porque no lo cuidaste». Isidro apretó la mandíbula. «Lo cuido todos los días. Yo avisé la semana pasada que hacía ruido y también dije que el aceite estaba viejo». Baltasar soltó una risa seca. «¿A quién le avisaste? ¿A las paredes? No vengas a jugar al inteligente». Isidro respiró hondo. Miró alrededor. Los hombres trabajaban sin meterse. En el campo, la injusticia muchas veces se mira de lejos para no salpicar. «Si no se arregla hoy, el agua no llega», dijo Isidro. «Se va a perder siembra». Baltasar se acercó, bajó la voz como amenaza envuelta en calma. «¿Y tú crees que el patrón va a culpar al motor? No, va a culparte a ti, porque tú eres el que está pegado a ese pozo». Isidro sintió un golpe en el estómago, pero no se movió. «Yo no lo rompí», dijo. «Pues vas a probarlo», respondió Baltasar. «Y mientras tanto, no hay pago esta semana, hasta que se vea cuánto se perdió». Isidro se quedó helado. «¿Cómo que no hay pago?». Baltasar se encogió de hombros. «Así. Y si te pones bravo, te vas. Hay muchos que quieren tu lugar». Isidro volvió al cuarto del motor con la cabeza pesada. Revisó todo de nuevo. Encontró el problema. Una pieza interna gastada y además algo que no le cuadraba. Había un tornillo forzado, como metido con prisa. Un ajuste mal hecho. Alguien había tocado el motor sin saber o sin querer que funcionara. Isidro fue a buscar a don Severo, el patrón. No era cosa fácil. El patrón vivía en la casa grande, lejos del polvo. Isidro llegó con el sombrero en la mano, la ropa manchada de aceite y el corazón apretado por la vergüenza de entrar a un lugar donde la pobreza se nota más. Don Severo lo recibió en el corredor con una taza de café. «¿Qué pasa, Isidro?», preguntó, sin levantarse del todo. Isidro habló con respeto pero firme. «Se apagó el motor del pozo. Necesita refacción». «Yo avisé que estaba fallando». Don Severo miró hacia Baltasar, que estaba a un lado como sombra mala. Baltasar habló primero. «No lo cuidó, patrón. Ya le he dicho muchas veces, ese motor no se apaga solo». Isidro sintió que la sangre le subía, pero se aguantó. «Yo lo cuido diario», dijo. «Algo está forzado. Alguien lo tocó». Don Severo frunció el ceño. «¿Estás diciendo que alguien lo saboteó?». Isidro no señaló a nadie, solo dijo la verdad que podía decir. «Estoy diciendo que no fue normal». Baltasar soltó una risa y miró al patrón como pidiendo permiso para aplastar. «Miro, patrón, con todo respeto, este hombre siempre trae excusas, y cuando no hay agua, el rancho pierde. Yo digo que se le descuente, para que aprenda». Don Severo miró a Isidro, y en esa mirada había algo frío, como si el hombre ya tuviera la decisión tomada antes de escuchar. «No puedo perder la cosecha por descuidos», dijo don Severo. «Esta semana no hay pago. Y quiero el motor andando ya». Isidro sintió que se le cerró la garganta. «Patrón, yo vivo al lado del pozo. Yo también pierdo cuando se apaga». Don Severo se levantó por fin, despacio. «Tú pierdes y yo pierdo, Isidro», respondió. «Así funciona». Isidro salió de la casa grande sin decir más. No por cobardía, porque si abría la boca un poco más, le salía el enojo, y el enojo ahí se paga caro. Esa noche, en su cuartito, Isidro cenó una tortilla con sal. Sombra se echó a un lado, como cuidando su tristeza. Isidro sacó el rosario y lo sostuvo sin rezar fuerte. Solo lo sostuvo, como quien se agarra de algo para no caerse por dentro. Y en el silencio,
Una idea le llegó despacio, como el agua cuando vuelve. Si nadie lo defendía, él iba a tener que aprender a defender la verdad, sin gritar. Antes de continuar, deja que te lo diga así, bajito. Hay dolores que no hacen ruido, pero te dejan sin aire. Cuando te culpan por algo que tú sostuviste con tus manos. Cuando te quitan el pan por una mentira cómoda. Si alguna vez te pasó algo parecido en el trabajo, en la familia, donde sea, cuéntalo aquí abajo, aunque sea en pocas palabras. A veces uno se cura cuando se siente acompañado. Y quédate, porque ahora viene la parte donde Isidro, sin violencia y sin alarde, decide caminar hacia la verdad, aunque le tiemblen las piernas. El rancho amaneció al día siguiente con sed. Los surcos esperaban el agua como se espera un milagro pequeño, sin fe exagerada, pero con necesidad real. Los hombres caminaban mirando el canal, como si el canal fuera a inventar agua de la nada. Isidro no se quejó, se puso a trabajar desde temprano, pero ahora con una carga doble: arreglar el motor sin refacciones y al mismo tiempo aguantar el peso de una acusación que le habían colgado sin prueba. Buscó en una caja vieja de herramientas, encontró piezas usadas, tornillos de otros tiempos, una correa gastada que todavía servía si se le trataba con respeto. Se arrodilló junto al motor, con el sol pegándole en la nuca, y empezó a desarmar con cuidado. Cada tuerca que salía era como una palabra que no había dicho. Sombra lo miraba en silencio. De vez en cuando se acercaba, olía el aceite, se retiraba, como si también entendiera que la paciencia es una forma de valentía. A media mañana, Baltasar apareció y preguntó: ¿ya lo arreglaste o sigues llorando? Isidro siguió trabajando sin levantar la vista. Estoy haciendo lo que se puede con lo que hay. Baltasar escupió a un lado. Mira, Isidro, si el patrón se enoja, no te va a preguntar, te va a sacar. Y yo no voy a meter las manos por ti. Isidro por fin levantó la mirada. Yo no le he pedido que meta las manos por mí, dijo, solo que no mienta. Baltasar se acercó un paso, pero no lo tocó. El poder del capataz no estaba en los golpes, estaba en el miedo que sembraba. Ten cuidado con tu boca, dijo Baltasar. El que habla de más se queda sin trabajo. Isidro bajó la mirada otra vez. Y en ese momento, algo se decidió por dentro. Si hablar era peligroso, entonces Isidro iba a hablar con hechos, con papel, con verdad. Esa tarde, cuando el sol bajó un poco, Isidro fue a la bodega donde guardaban combustible y refacciones. No entró como ladrón, entró como hombre que busca confirmar lo que ya sospecha. Allí, en un rincón, vio el bidón de aceite. No estaba lleno, estaba más bajo de lo que debía. Se quedó mirando, quieto, y escuchó. Desde afuera venían voces, risas jóvenes. Isidro se escondió detrás de unos costales y vio entrar al hijo de Baltasar, un muchacho de manos limpias y mirada inquieta. El muchacho abrió el bidón y empezó a llenar una lata pequeña, rápido, como quien ya lo ha hecho antes. Isidro sintió el corazón golpeándole el pecho. No salió corriendo a enfrentarlo, no gritó, no lo insultó. Se quedó mirando, porque por fin entendía el rompecabezas. Si el motor se estaba quedando sin buen aceite, se calentaba. Si se calentaba, fallaba. Y si fallaba, el culpable perfecto era Isidro. El muchacho salió con la lata escondida. Isidro esperó unos minutos, como esperando que la tierra misma le diera permiso de moverse. Cuando estuvo solo, revisó el bidón otra vez. Vio la marca de nivel, vio el olor, vio que lo estaban robando de a poquito. Cómo se roba la dignidad cuando nadie mira. Esa noche en su cuartito, Isidro sacó una libreta vieja que guardaba bajo una tabla suelta del piso. No era una libreta bonita, era una libreta de hojas amarillas con letras torcidas.
Isidro no escribía perfecto, pero apuntaba lo que importaba: fechas, ruidos, cambios de aceite, pequeñas fallas. Lo hacía porque el motor era su vida. Con la luz de una lámpara escribió despacio: día, motor se apagó, aceite bajo, tornillo forzado. Vi al hijo de Baltasar sacar aceite. Se quedó mirando esa frase. Era peligrosa. Ponerla en papel era como encender una cerilla en cuarto oscuro, pero también era la única forma de no quedarse mudo. Al día siguiente, Isidro trabajó desde temprano otra vez. Con una correa usada y ajustes cuidadosos, logró que el motor arrancara. No como nuevo, pero arrancó. El sonido volvió, y con el sonido volvió el agua. El canal se llenó de vida y los hombres respiraron. Baltasar apareció con cara de triunfo, como si él lo hubiera arreglado. Pues mira, si pudiste, dijo. ¿Ves? Nada de dramas. Isidro lo miró, tranquilo. Se pudo porque yo lo sostuve, respondió. Pero esto va a volver a fallar si el aceite sigue desapareciendo. Baltasar lo miró con dureza. ¿Me estás acusando? Isidro no se movió. Estoy diciendo la verdad. Esa tarde, don Severo pasó por el pozo, vio el agua correr y ni siquiera miró a Isidro. Bien, dijo, que no vuelva a pasar. Isidro apretó el rosario en el bolsillo, miró el canal y pensó en algo simple. Si la verdad no se decía, la mentira se repetía, pero hablar costaba. Y ahí, en ese punto, la vida le iba a pedir una decisión. Esa noche, Isidro casi no durmió. La lámina se enfriaba, el viento entraba como cuchillo suave y el sonido del motor, aunque estaba funcionando, le sonaba a advertencia. Isidro pensaba en su libreta escondida, en lo que había visto y en lo fácil que era desaparecer a un hombre pobre. Basta con decir que no sirve. En la madrugada se levantó y salió. Se quedó mirando el cielo oscuro. Sombra caminó a su lado, quieto. Isidro se agachó y le rascó detrás de la oreja. Si hablo, me corren, susurró. Y si no hablo, me vuelven a culpar. Sombra solo lo miró, como si la respuesta estuviera en la fidelidad de quedarse. Isidro decidió ir a ver a alguien que no estuviera comprado por el rancho. Alguien que conociera la ley sin hablar de más. Se acordó del padre Julián, el cura del pueblito, un hombre viejo que escuchaba más de lo que sermoneaba. Fue al pueblo, caminando parte del camino y luego pidiendo raite en la caja de una camioneta. Llegó con polvo en la ropa, sombrero apretado entre las manos. La iglesia era pequeña, de paredes blancas, con olor a cera y madera vieja. El padre Julián lo recibió en una banca, sin prisa. ¿Qué te trae, hijo?, preguntó. Isidro tardó en hablar, no porque no supiera qué decir, sino porque no quería ensuciar su boca con acusaciones sin salida. Padre, me culparon del motor, dijo. Me quitaron el vago, y yo vi algo que no me gusta. El padre Julián lo miró con calma. Cuéntamelo despacio. Isidro sacó la libreta. La abrió en la página donde había escrito la nota. El padre Julián leyó con cuidado, moviendo los labios apenas, como quien respeta cada palabra. ¿Tienes algo más?, preguntó. Isidro asintió. Tengo mis apuntes de cuando avisé que fallaba, y tengo la marca del aceite, y vi con mis ojos. El padre Julián respiró. Mira, decir la verdad siempre cuesta, pero hay formas de decirla sin que te aplasten. Si vas directo contra Baltasar, te va a negar y el patrón lo va a creer. Pero si llevas esto a alguien del condado, a un inspector, con calma, con fechas, con constancia, es más difícil que te callen. Isidro tragó saliva. ¿Y si me corren? El padre Julián se inclinó un poco hacia él. Hijo, a veces te corren igual aunque no digas nada. La diferencia es que si callas, la mentira se queda. Si hablas con prudencia, dejas una huella. Isidro cerró la libreta, sintiendo que le ardía el pecho. Yo no quiero venganza, dijo. Yo solo quiero que no me quiten el pan por culpa ajena. El padre Julián asintió. Entonces ve por justicia, no por ruido. Salió de la iglesia con el corazón temblando, pero más claro. De regreso al rancho,
Pasó por una oficina pequeña del condado, donde había un encargado de maquinaria agrícola. No era un lugar elegante, era una oficina simple, con papeles y olor a tinta. El encargado, un hombre de camisa remangada, escuchó lo que Isidro dijo. ¿Tienes anotaciones?, preguntó. Isidro abrió la libreta. Aquí, respondió. El hombre leyó y frunció el ceño. Si esto es cierto, hay negligencia y robo. Puedo ir a revisar, pero si voy, va a armarse ruido. Isidro apretó el sombrero. No quiero ruido, dijo. Quiero que el motor no vuelva a ser excusa para humillarme. El encargado lo miró con seriedad. Voy mañana temprano y necesito ver el depósito de aceite. Sin aviso. Isidro sintió que la boca se le secaba. Está bien. Volvió al rancho y esa noche casi no probó bocado. Sombra se echó a sus pies. Isidro miró la libreta como si fuera una piedra caliente. La decisión ya estaba hecha, y ahora venía a enfrentar las consecuencias. Al día siguiente, el sol apenas había salido cuando la camioneta del condado entró por el camino. No venía con sirenas, venía con calma. Eso era lo que más asustaba, la calma de la autoridad que no necesita gritar. Baltasar fue el primero en salir, con la cara dura. «¿Qué se les ofrece?», preguntó, con sonrisa de dientes apretados. El encargado del condado bajó con una libreta oficial en mano. «Vengo a revisar el motor y el manejo de combustible y aceite», dijo. Hubo reporte de fallas repetidas. Baltasar miró a Isidro como si ya supiera. «¿Reporte?», se burló. «Aquí el único que se queja es él». Isidro no habló. Se quedó quieto, al lado del motor, con las manos manchadas de aceite y la mirada firme. El encargado se agachó, escuchó el motor, revisó temperaturas, miró los tornillos. Su cara cambió cuando vio el tornillo forzado. «Esto no es desgaste normal», dijo. Baltasar tragó saliva, casi imperceptible. «Seguro lo dejó flojo», dijo. «Rápido». Ese hombre. El encargado lo interrumpió con una mano levantada. Todavía no terminó. Pidió ver el depósito de aceite. Baltasar dudó. «El patrón no está», dijo. «Eso lo maneja la administración». El encargado no discutió. «Lo voy a ver igual». Caminaron a la bodega. Isidro iba atrás, sintiendo que cada paso era como caminar sobre vidrio. El encargado abrió el bidón, miró el nivel, olió. Luego pidió un registro de consumo. «¿Dónde está la lista de entradas y salidas?», preguntó. Baltasar se quedó callado un segundo de más. No tenemos eso por escrito», admitió. El encargado levantó la vista. «Entonces cualquiera puede sacar lo que quiera». Baltasar quiso reír, pero ya no le salió. «Aquí nadie roba», dijo. En ese momento, como si la vida decidiera hablar, el hijo de Baltasar entró por la puerta de la bodega con una lata vacía en la mano. Se quedó congelado al ver al encargado y a Isidro. El silencio fue largo. El muchacho quiso esconder la lata detrás, pero ya era tarde. El encargado la vio. «¿Y eso?», preguntó. El hijo de Baltasar balbuceó. Yo venía por agua». El encargado miró la lata y olió. Aceite, no agua. Baltasar dio un paso adelante. «No le hable así, es un muchacho». El encargado lo cortó, sin levantar la voz. «Un muchacho robando aceite que mantiene vivo el pozo de un rancho». Baltasar se puso rojo. «Esto es un malentendido». Isidro sintió un temblor en las manos, pero no de miedo, de alivio doloroso. La verdad, por fin, estaba saliendo sin que él tuviera que gritarla. En ese momento llegó don Severo, el patrón, avisado por alguien. Venía con prisa y con la cara seria. «¿Qué pasa aquí?», preguntó. El encargado habló claro. «Su motor tiene manipulación indebida, falta aceite y hay indicios de robo. Además, su trabajador Isidro Aguilar reportó fallas previas. Tiene notas de mantenimiento». Don Severo miró a Isidro, por primera vez en mucho tiempo, como si lo viera de verdad. «¿Tú reportaste?», preguntó. Isidro sacó su libreta sin temblar. Se la ofreció al patrón. «Yo apunté lo que vi y lo que escuché del motor», dijo. «Yo no quiero problemas, solo quiero que no se pierda el agua y que no me culpen de lo que no hago».
Don Severo hojeó la libreta, vio fechas, vio notas, vio constancia. Y en su rostro apareció algo raro: vergüenza. Baltasar intentó salvarse. «Patrón, ese hombre está armando esto para culparme. Don Severo levantó la mano. «Cállate, Baltasar». Se hizo un silencio pesado, como cuando una puerta se cierra por dentro. Don Severo miró al encargado. «¿Qué procede?», preguntó. «Procede corregir manejo de combustible, reparar el motor con piezas adecuadas y revisar descuentos injustificados. Si hubo retención de pago sin base, es abuso», respondió el encargado. Don Severo apretó la mandíbula. Luego miró a Isidro. «Te desconté una semana», dijo como si le pesara decirlo. «Me dijeron que fue tu culpa». Isidro no se humilló, no pidió perdón, solo dijo: «Yo estuve aquí, siempre». Don Severo respiró hondo, como quien traga orgullo. «Te la voy a pagar», dijo. «Y vas a tener un contrato claro. Y a partir de hoy, el aceite se registra». Baltasar se quedó quieto, como si le hubieran quitado el suelo. Don Severo lo miró con frialdad. «Y tú, Baltasar, ya no mandas aquí». No hubo gritos, no hubo golpes, solo una sentencia limpia, como agua cuando por fin corre sin tierra. Isidro salió de la bodega con sombra atrás. El sol pegaba igual, el polvo seguía igual, pero por dentro algo había cambiado. La verdad ya no era solo un pensamiento, era una cosa que se podía mostrar. Esa semana Isidro recibió su pago completo, no con fiesta, con normalidad. Y eso, para un hombre que había sido tratado como culpable por costumbre, ya era mucho. Don Severo cumplió. Trajeron la refacción, cambiaron aceite, ajustaron el motor como se debe. El encargado del condado volvió un par de veces para revisar registros. Y el rancho, lentamente, empezó a funcionar con menos miedo y más orden. Isidro siguió viviendo en su cuartito de lámina. La pobreza no se va en un día. La vida no se vuelve suave porque alguien se avergonzó. Pero Isidro caminaba distinto, no como soberbio, como hombre que ya no agacha la cabeza por una mentira. Una tarde, el patrón se acercó al pozo, solo. No venía con Baltasar, porque Baltasar ya no estaba. Se quedó mirando el agua correr por el canal. «Aguilar», dijo don Severo, sin dureza. «Yo no vi». Isidro lo miró con calma. «A veces el que está arriba no oye el motor», respondió. «Solo oye el agua cuando ya no llega». Don Severo tragó saliva, como si esa frase le pesara. «Tu libreta», dijo, «eso te salvó». Isidro bajó la mirada a sus manos. «No me salvó», corrigió, «me sostuvo, como el pozo sostiene al rancho». Don Severo asintió. Luego, con una voz más baja, dijo algo que casi parecía humano. «Gracias por no romper nada», ni con enojo. Isidro apretó el rosario en el bolsillo. «Yo no quiero destruir», dijo. «Yo solo quiero trabajar en paz». Esa noche, Isidro volvió a su cuartito. Puso la libreta en su lugar, pero ya no escondida, como secreto vergonzoso. La puso en una repisa simple, al lado de la lámpara. Sombra se echó cerca, con los ojos medio cerrados. Isidro se sentó y por primera vez en mucho tiempo cenó con un pedazo pequeño de queso y tortilla sin contar las mordidas. Miró el rosario, lo pasó entre los dedos y susurró una oración corta, sin fanatismo, como conversación sencilla. Que no se me endurezca el corazón y que no me falte la verdad. A la mañana siguiente, el motor arrancó con un sonido parejo. El agua volvió a correr como debe y el campo respiró. Isidro se quedó un segundo mirando el canal, el sol naciendo, el polvo flotando suave. Y entendió la lección que le dejó la vida. La dignidad no necesita gritar, solo necesita mantenerse firme, como el agua que vuelve a su cauce. Y antes de irte,
quiero decirte algo importante. Este relato no es real. Es una historia creada, una lección de vida y superación pensada para dejarnos una reflexión después de escucharla. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios qué parte te dejó la enseñanza más fuerte. Y dime también desde qué ciudad y estado me estás escuchando. Tu mensaje puede acompañar a alguien más. Suscríbete a Relatos El Camino, deja tu like y comparte este relato para que estas reflexiones lleguen más lejos. Nos vemos en el próximo.